Está con nosotros el pastor del templo evangélico cristiano o de evangelización, Israel Ampuero. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Se encuentra con nosotros el cura párroco de la Iglesia Católica de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, del Cerro de los Placeres, Francisco Regis. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Y está con nosotros un católico laico que es coordinador de las fiestas religiosas, especialmente en esta oportunidad 1993, como es la programación y la fiesta de Quasimodo. Con nosotros Alfonso Pillado. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Pastor evangelístico radial también, tiene su programa Ministerios acá en Radio Minería, es pastor del Centro Cristiano de Viña del Mar, Jorge Moll. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Juan. Bueno, vamos a comenzar entonces, padre. ¿Cómo se vive hoy día la evangelización en Chile o en nuestra quinta región o en el mundo? Me parece que la evangelización siempre ha sido la misma, es decir, la evangelización es la correcta interpretación del Santo Evangelio y de la Biblia. Y esta correcta interpretación a veces sufre accidentes en el camino. De ahí vienen las diferencias de opiniones y también las iglesias, las sectas que se separan de la Iglesia Católica o que tiene su propio camino. Pero todas las iglesias, a mi parecer, conducen a Dios y tratan de conducir a las almas y a las ovejas al Señor. Yo quisiera aclarar lo que dice acá el padre, porque él dice, trató de decir de que las iglesias que se separan de la Iglesia Católica, entonces habría que aclarar eso. No es así. Sabemos que el nacimiento de la Iglesia evangélica nace en un aposento alto, donde 120 hombres y mujeres reciben el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de poder, y se comienza a predicar el Evangelio en todo el mundo. Sería importante aclarar eso. Yo no había venido con la idea de polémica, pero yo pienso que la Iglesia Católica nace, es cierto, con Cristo, y nace el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y que ellos fueron a predicar el Evangelio. De ahí nace la Iglesia Católica, que sigue el mismo camino. Pero yo no quiero polemizar, para nada. Vamos a preguntarle al pastor Jorge Moll. ¿Hay crisis hoy día de la evangelización en nuestro país? ¿Están funcionando bien las iglesias evangélicas, pastor? Yo creo que sí. Yo creo que hay una crisis, pero lo fundamental es que esto es un cumplimiento de la palabra del Señor. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Nacemos bajo el reino de las tinieblas. Y Cristo nos viene a sacar de ese reino y nos lleva al reino de la luz. Y siempre va a ser inhóspito el ambiente para recibir la palabra del Señor, porque la Biblia dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz. La iglesia protestante, según se dice que la iglesia evangélica, la protestante, no está de acuerdo con las fiestas religiosas que se realizan. Ustedes están preparando la fiesta de Quasimodo para el próximo domingo. Alfonso Pillado. Bueno, en realidad tenemos puntos de vista distintos, eso es verdad. Tenemos algunos puntos de vista bastante distintos con respecto a las iglesias evangélicas o protestantes en realidad. Sí, es distinto. Es distinto. Sí. ¿Y eso está bien, hacer este tipo de fiesta? ¿Va de acuerdo a la evangelización? Vamos por partes. Según nuestra creencia, nuestra tendencia religiosa católica, sí lo hacemos con mucha fe y está bueno, está bien hecho, es un mandato. Es bueno hacerlo, es por precepto. Padre, ¿por qué hay tanta como discordia o rivalidad? Porque aquí se presentó en el momento que iniciamos nuestro programa de inmediato una desunión, parece, entre la iglesia evangélica y la iglesia católica. Siempre ha existido esto. Hay diferencia evidentemente, de interpretación de la Biblia, es evidente.
Por ejemplo, como en la fiesta de Quasimodo, es simplemente la visita del Señor a los enfermos. Y la fiesta de Quasimodo se hace de esta forma actual porque se ha organizado así en los primeros tiempos, cuando los sacerdotes iban a llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos. Había maluendos que atacaban los sacerdotes y se hicieron acompañar por los campesinos precisamente, y por eso se ha seguido esta tradición. Eso es la tradición, pero eso no cambia nada en la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia Católica le llama a la Iglesia Evangélica como Iglesia Protestante? Bueno, eso yo pienso de que yo no quiero como polemizar, pero esta palabra protestante sale precisamente porque Lutero, cuando se separó de la Iglesia, empezó a protestar contra ciertas cosas que no le parecía bien. Entonces les quedó esta palabra protestante, pero eso no es bajo ningún punto de vista una palabra que sea despectiva, bajo ningún punto de vista. Pastor Ampuero, ¿ustedes se sienten como rivales con la Iglesia Católica, ustedes que son cristianos evangélicos? Bueno, la verdad que no sería la palabra rivales, sino que lo que nosotros queremos hacer es poder decir lo que dice la Biblia. Y la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es precisa. Dios da órdenes, da mandamientos, leyes a esta humanidad, en donde Dios, si hay algo que Dios no puede ver, si hay algo que Dios no puede aceptar, es el paganismo, es la idolatría. Y yo puedo tener aquí tengo una Biblia católica, no es una Biblia evangélica porque hay una sola Biblia, y Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ninguna imagen, ni honrarás ninguna imagen, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, nosotros defendemos la palabra del Señor. Pero me parece a mí que aquí hay un abuso cuando usted habla de adorar. Yo conozco la Biblia perfectamente, pero nosotros, a pesar de que ya estamos cansados de repetir que los católicos no adoran bajo ningún punto de vista a una imagen, jamás. No adoramos, veneramos, lo que es muy diferente. Muy distinto. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué significa adorar? Adorar significa reconocer a Dios como creador, como dueño de vida y muerte sobre nosotros. Eso es adorar. Venerar es reconocer que una persona ha tenido virtudes, cualidades que nosotros reconocemos. En la palabra de Dios, no hay en ninguna parte alguien que me busque que yo tenga que ir a algún santo, inclusive que yo tenga que ir a María para que ella interceda por mí ante Dios. Entonces, ahí se provoca, ante Dios se provoca una blasfemia, se provoca... ¿Y sabe lo que nace realmente? Nace una secta. Estamos viviendo la crisis del evangelio hoy día y la rivalidad. Bueno, la gente le llama como que las iglesias hoy día están en rivales, porque nosotros hicimos una encuesta y la gente nos ha contestado. Ya no saben a qué iglesia ir porque todas dicen tener la razón y no todas tienen la razón. ¿Qué dice el pastor Moll? Yo creo que él tiene toda la razón. El pastor, ¿cómo es su nombre? Israel Ampuero. El pastor Israel citó en la Biblia Éxodo 25 y ahí dice: no te inclinarás. ¿Me entiendes? ¿Ya? Y los católicos se inclinan delante de las imágenes. Sí, pero no es cierto. Bueno, yo estoy hablando... Es diferente, perdón, es diferente, muy diferente. Pero hay que explicar bien la palabra. Sí, aquí la dice... palabra adorar tiene un sentido, la palabra venerar tiene otra. Padre, yo estoy hablando... Perdón, yo estoy hablando del verso 5 que dice: no te inclinarás. Ya. ¿Usted se inclina delante de una imagen? Pero... ¿Sí o no? No. ¿Usted no se arrodilla delante, por ejemplo, del cáliz? ¿Sí o no? El cáliz es muy diferente, porque el cáliz para nosotros
tiene la presencia real de Cristo nuestro Por eso Señor. le digo, ¿usted se inclina No. Nos inclinamos delante de Cristo nuestro Señor, eso sí. La Biblia dice que en cierta oportunidad, mire, Nos inclinamos delante del cáliz que A tiene ver, a ¿qué Jesús dice el presente. Padre? Escuchemos. El Señor Jesús ha instituido el sacramento de la Eucaristía. El Jueves Santo, cuando dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y nosotros nos inclinamos y hacemos la genuflexión delante de Jesús presente en la Eucaristía. Y Cristo dijo, el que come mi carne, bebe mi sangre, vive en mí, yo vivo en él. Entonces yo creo que estas son palabras que quedan y que nosotros estamos realizando desde 2000 años atrás y vamos a realizar hasta el fin del mundo. A ver, ¿qué dice Me Alfonso preocupa, a mí Villa? lo que me preocupa una cosa, pastor, es lo siguiente. por qué. ¿Por qué? Escúcheme una cosa, por favor, pastor. Me preocupa de que, Escúcheme una de cosa, que por favor. Escuchemos a Alfonso país, Villa, a ver. la quinta región escuche realmente la palabra del Señor y sean salvos y sean cambiados. Estamos en esta sus conversación vidas porque sean la transformadas. gente tiene como una confusión Mire, en este sentido mire, de pastor, cosas. ¿Eh? A mí lo que siempre me ha causado yo respeto mucho las tendencias de, digamos, su creo. Yo lo respeto verdaderamente y cuando asisto por cualquier circunstancia a un templo de ustedes, yo lo respeto enormemente. Lo que siempre me ha causado gran extrañeza de mormones, testigos de Jehová, perdón, Dígalo, yo se lo que respondo. siempre atacan sistemáticamente a la Iglesia Católica. Nosotros siempre somos los malos. ¿Sabe por qué? Ustedes son los buenos. ¿Por qué? Yo ¿Sabe que por sí. qué son los malos? Porque la Iglesia Católica se desvió de los propósitos de Dios, si es que pudiéramos decir. Pastor Ampuero, ¿usted la- considera que la Iglesia Católica son malos? Claro que sí, ¿Usted lo está declarando públicamente? claro que sí, lo hago con ¿Y responsabilidad. ustedes serían los buenos? Ustedes serían los buenos. Porque nosotros tenemos nuestra esperanza Pero en usted- una sola persona. ¿ustedes en serían los Jesucristo. buenos? La Iglesia Evangélica sí. Nosotros también Porque creemos en nosotros Cristo. solamente en Jesucristo y en nadie más. Perdona, Tiene que ser. A ver, ¿qué dice el Padre? Yo he predicado durante toda la Semana Santa sobre la muerte y la resurrección del Señor. Y he dicho, y vuelvo a repetir, hace 50 años que le estoy predicando, que Cristo es nuestra sola esperanza. Pero Cristo esto es, solamente de Cri- palabra. Cristo, Esto no es de Cristo hecho. es nuestro Salvador. De palabra y de hecho. ¿Por qué? ¿Quién le dio derecho a juzgar a los demás? ¿Qué es lo que están haciendo? Mire, lo voy a decirle que en el siglo X la Iglesia Católica canonizó 25.000 santos, que en otras palabras eran dioses falsos. ¿Quién dice eso? Bueno, Usted los dice... documentos que... No. que ¿Cómo? Pero eso son... a través del mundo. No, A ver, pero Pastor Ampuero, escuchemos un poquito al Padre. usted está faltando al respeto. yo lo digo con Yo respeto su fe, yo respeto su manera de ser. Usted tiene que respetar la nuestra. Nosotros adoramos a Cristo nuestro Señor y punto. No, están mintiendo. No estamos mintiendo. Estamos Ahora hace 52 años. Pero eso es una veneración. No hay ningún santo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Bueno, Eso vamos, dice la Biblia. vamos a hacer una cosa. Son las 5 de la tarde con 21 minutos en Minería de Viña del Mar. Estamos hablando del problema que existe entre las iglesias. Ahora, existen muchas iglesias evangélicas en nuestro país, en el mundo. Hay iglesias que están funcionando relativamente bien, otras no están funcionando relativamente bien. Hay un cierto sentido de abuso de autoridad dentro del pastorado de las iglesias evangélicas y eso lo hemos comprobado. En un programa televisivo llamado Informe Especial se mostró cómo los pastores aprovechan la inocencia de los creyentes de Jesucristo para poder tomar autoridad sobre ellos y poder gobernarlos en una forma incorrecta. Inclusive hoy día la iglesia evangélica se ha mostrado más fuerte como un poco de fanatismo, como se ha llamado, porque han hecho escándalo dentro de lo que significa la predicación del Evangelio. Hoy día vemos en las calles, en las plazas, conjuntos electrónicos tocando una música muy parecida a la música mundana, como le llaman los evangélicos, y dicen ser cristianos verdaderos. La gente se ha formado como una confusión en este sentido.
Sin embargo, los católicos afirman que la Iglesia Católica ha permanecido por muchos años con su tradición intacta, es decir, no ha variado, no ha cambiado, pero sin embargo, la Iglesia evangélica ha variado. Hay tantas denominaciones, hay distintas iglesias evangélicas hoy día y se han levantado pastores, por favor, se han levantado pastores, estoy dando a conocer lo que la gente ha dicho, se han levantado pastores incluso por sus propios beneficios dentro de la iglesia, han dejado de sus trabajos, sus profesiones, para vivir solamente de la grey o de la congregación evangélica que ellos han levantado, incluso algunos sin personalidad jurídica. Eso es lo que se está viviendo hoy día en cuanto a las iglesias. Ahora, estas iglesias que estamos nombrando por parte de la iglesia evangélica, ¿son sectas, son religiones o son iglesias que predican el evangelio de Jesucristo? Pastor Molt. Bueno, yo creo que aquí hay bastante confusión. Yo no creo que acá se está hablando la verdad, porque cuando yo hice mi intervención cité textualmente y dije que no debemos inclinarnos ni honrar a las imágenes. Cuando apareció Teresa de los Andes, acá ve, No. aquí dice 25 Fíjese que Éxodo 20. Moisés, sobre la orden de Dios, Sí. hizo levantar, ¿cierto?, en serpiente de bronce, Sí, claro. que era signo de Cristo nuestro Señor, que se levantaría entonces. Sí. Y los judíos, Sí. al mirar esta serpiente de bronce, ¿cierto?, recibían los favores del Señor. Al mirar. ¿Es cierto? Al mirar, sí, sí. yo puedo mirar Pero- cualquier pero- cosa. Perdón, que estoy hablando de inclinarnos. Sí, pero el hecho de inclinar no significa adorar. Ojo. No significa adorar. Significa venerar. No es cierto. ¿Cómo puede usted leer en los corazones de los hombres? Es lo mismo. ¿Cómo? Porque de la abundancia, No, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, sí. Por su fruto. Por eso nosotros decimos que Cristo es el único Salvador. Cuando un Bueno, hombre por- El único Salvador es Cristo. A ver, ¿qué dice el pastor Eso lo Molt? hemos dicho siempre. Perdón, mira. A la pregunta que tú me hiciste de secta. Ya, secta es un grupo de personas que siguen a un líder que ha descubierto cierta verdad religiosa, entre comillas, individual, subjetiva, y los adeptos lo siguen y defienden hasta la muerte lo que él dice. Ahora, en secta también hay otra cosa. Añaden a la Biblia un conocimiento humano. También se define como secta. Además de eso, no reconocen a Cristo como Dios, como Dios. El caso, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, son sectas que no reconocen a Jesús como Dios, ¿no es cierto? Y por último, secta, se creen ellos los únicos que se van a salvar. Yo quiero citar al Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII dijo que era necesario que los católicos fueran a los templos evangélicos y aprendieran a adorar. Y comenzó él a cambiar la música, porque yo soy una iglesia que estoy en la calle, que canto y que uso ritmos modernos, porque es necesario que la gente adore y alabe al Señor, no usando vanas repeticiones, como la palabra del Señor lo dice. ¿Me comprende? Ahora, el himnario... ¿Ustedes están obedeciendo algo de la Biblia en ese sentido, Justamente, pastor? en el Salmo 150 dice, alabad a Dios con pandero, con danza, con salterio, con tamboriles, con cuerdas. ¿Y qué diferencia entonces hay entre el mundo y la luz? Por ejemplo, Si ustedes están haciendo lo mismo que hacen los otros. porque la palabra del Señor dice, por su fruto los conoceréis. No está hablando de música, está hablando de fruto. Y habla acerca de los frutos, que son la envidia, la vanagloria, los crímenes, cosas así. ¿Usted Por tiene su fruto, ¿me envidia, pastor? entiende? ¿Usted no sufre de envidia? Yo creo que todos nosotros sufrimos envidia porque aquí hay barro, ¿me comprende? Pero el Evangelio significa la buena noticia que Cristo vino a derramar la vida de Dios sobre usted. Ahora, usted comienza a sacar lo que no corresponde a Cristo y se produce una muerte hacia todo lo que sea carnal. Por ejemplo, yo era una persona que estudiaba en la universidad, estudiaba ingeniería en la Universidad Católica, cuando yo me convertí.
en evangélico. Entonces, ¿qué recibí? Recibí dentro de mí una unción, un poder que realmente me trastocó la escala de valores. ¿Quién te dio, perdón, ese tipo de poder? ¿Quién te lo otorgó a ti? La Biblia dice esto, que Dios son tres personas, el Espíritu Santo, Cristo y el Padre. La Biblia y que el Espíritu Santo vino enviado por Cristo. Entonces el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está aquí. Y eso, aleluya que Él está aquí, porque Él está entrando dentro de nosotros y nos está motivando las características, los gustos de Dios. Por eso es que un joven, por ejemplo, drogadicto, homosexual, recibe del Señor y cambia totalmente. Sí, como yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que usted dijo. Sí, absolutamente. No conocía esta palabra de Juan 23, me extraña un poco, pero en fin, de todas maneras. Pero yo estoy de acuerdo con usted que nosotros recibimos a Cristo y a medida que recibimos a Cristo, a medida que obedecemos a Cristo, a medida que reproducimos a Cristo en nuestra vida, entonces nos santificamos, nos purificamos y ahí nos hacemos santos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No puedo ¿Usted no está de acuerdo con nada? porque es que cambia un poco lo que yo dije. Pero está cambiando un poquito. No estoy cambiando. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Estamos en la opinión de la mayoría. Tenemos una reacción. Me permiten ustedes, por favor, los invitados especiales. Estamos en la opinión de la mayoría conversando este tema. Voy a pedir, por favor, a la gente que nos está llamando telefónicamente, que nos está llamando al 689-251, hoy día no vamos a tener entrevistas al aire a través de nuestras líneas telefónicas, porque sabemos que todos quieren opinar en esta oportunidad, pero la opinión la tienen nuestros invitados especiales. Ahora, ¿cuál es la opinión que tiene usted, padre, en cuanto al problema que ha surgido en los Estados Unidos con este líder que dijo llamarse el Mesías y que llevó a tantos fieles a la muerte, inclusive niños, y que los tomaron como rehén y que se produjo un incendio que en este momento todavía no está clara la situación? Esto es una secta. ¿Cuál es la opinión de la Iglesia Católica? Yo pienso que este señor interpretó de una manera literal la Biblia y trató de cumplir con esta manera de interpretación de una manera fanática. Cristo no es un Dios de muerte, Cristo es un Dios de vida, Cristo es un Dios de amor, Cristo no es un día de sufrimiento, Cristo es un día de salvación. Entonces, eso no va para nada con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha condenado evidentemente este hecho, y con razón. ¿Qué opina la Iglesia Evangélica, Pastor Ampuero, de esta situación que se vivió con este líder que se levantó en los Estados Unidos y que llevó a la muerte a tantas personas seguramente inocentes? Estamos hablando en el caso de los niños también. Claro, bueno, ¿cuál es la opinión de usted? Lo voy a decir bien simple para que me entiendan aquellos que me están escuchando, no usar ningún término teológico. Simplemente este hombre se creyó un santo. Y como santo, ¿qué es lo que se hace con un santo? Comienzan a adorarlo. Y al adorarlo, comienzan a desviar los ojos de Jesucristo, de aquel que murió en la cruz por la humanidad, y comienzan a tenerlos en hombres o mujeres. Simplemente eso es lo que sucedió. Hubo un problema aquí de que muchos me van a entender y muy pocos, yo creo, en este momento es una oportunidad hermosa. Aquí hay problemas demoníacos, problemas de espíritus demoníacos que cierran las mentes de las personas y desvían los ojos de Jesucristo, que Él es el único camino. Cualquier persona que coloque otra cosa al mismo nivel de Jesucristo, cualquier persona que coloque otro libro a la par de la Biblia, se convierte naturalmente en una presa fácil de cometer estos actos de suicidio. Y simplemente las personas que murieron, la gran mayoría, los mayores de edad, los niños, yo creo que no hay ningún niño en el infierno, ellos hoy se encuentran en ese lugar. este atentado, esto que ocurrió en Estados Unidos? ¿Lo detectan como evangélicos? Es que más que repudiar, Juanito, nosotros vamos más allá de este conocimiento de poder denunciar a la secta, denunciar las personas que están siguiendo una doctrina falsa. Eso es lo que yo estoy defendiendo, con conocimiento, lo digo, con base. Por eso yo digo que la Iglesia Católica, para mí,
por la palabra de Dios, es una de las sectas Pero más eso no grandes. tiene nada. Las personas que están siguiendo una doctrina falsa, eso es lo que yo estoy defendiendo, con conocimiento, le digo, con base. Por eso yo digo que la Iglesia Católica, para mí, por la palabra de Dios, es una de las sectas Pero más eso no grandes tiene de nada la que ver con humanidad. la Iglesia Católica, hombre. Vamos a ver, vamos a seguir. Ya vamos a ir a la otra pregunta. ¿Qué dice el pastor Jorge Moll respecto a este atentado, lo que ha ocurrido en Texas, los Estados Unidos, con este líder que dijo llamarse el Mesías? Juan, mira, hay una cosa que yo quiero repetir del Mercurio. Lo estamos diciendo esto porque no queremos que en Chile ocurra esto. Sí. Y hay iglesias que son así, que toman autoridad sobre los fieles, y esto puede ocurrir en cualquier momento en nuestro país. Por ello que estamos conversando esta crisis. El 5 de marzo, el Mercurio dice que esta es una secta rama. Y yo quiero decirlo públicamente, esta es una persona que nunca leyó la Biblia. Entonces, en ningún caso se desvirtuó de la Biblia. Él se autodefinía como él era el Jesús. Y la Biblia dice que una de las marcas de esta idolatría o de estos sectarios es que predican a otro Cristo, no al Cristo que es Dios, al Cristo que se encarnó y que vino a morir por nosotros. Un anticristo. Entonces, lo que sucede es que esta persona sencillamente se vino en una interpretación privada del Apocalipsis, ¿ah? Y se fue, como dicen los jóvenes, en la volá, y empezó a esperar el fin del mundo. Lo que sucedió también hace un tiempo en Oriente, lo que ha sucedido con los testigos de Jehová, que han prometido el fin del mundo. Fíjate, el año 1874, 79, 1881, el 14, el 18, el 25, el 41, y ahora nos decían el fin del mundo para 1975. Estas personas, esta secta, lo que tratan de atribuirse es como una interpretación privada de la Biblia, pero la Biblia no es de interpretación privada, para nada. La Biblia se entiende con la Biblia. La palabra del Señor dice que Jesús es Dios. Tomás dice, Dios mío, Señor mío. Y sencillamente el Señor no lo rectifica. Cualquier persona que no aceptó... Pastor, es importante que usted lo diga. ¿Qué sucedió? Nosotros sabemos qué sucedió en la época cuando la Iglesia Católica prácticamente asesinó y ocultó la Biblia y no dejaba que nadie pudiera leer la Biblia, la palabra del Señor. Tú sabes de eso, ¿cierto? Una época terrible en la humanidad. No, pero Vamos a escuchar al padre con toda calma, por favor. Lo que dice ahí el doctor Moll, ¿verdad? El pastor Jorge Moll. Pastor Moll, yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo. Este hombre se creyó que Cristo se había reencarnado en él y se creyó Cristo. Entonces se creyó con todos los derechos, ¿cierto? Y con no solamente sobre sí mismo, sobre los demás, de manera que él llevó a toda esta pobre gente que lo seguía, lo llevó a la muerte, y así se explica la catástrofe. Pero padre, ¿lo llevó a creer en Jesucristo? Interpretó mal a Cristo, como decía precisamente el pastor Moll. Ahora esta gente que falleció, que murió ahí en ese incendio, ¿están condenados al infierno o tienen la salvación en el día en que Cristo venga? Diría eso, yo respeto. ¿En qué situación se encuentran estas muertes entonces, estas personas que eso es murieron? cuestión de Dios, yo no soy juez en este sentido. Yo no voy a condenar a nadie. Padre, además Cristo dijo, no juzguéis, no seréis juzgados. Nosotros no somos quien para juzgar a los demás. No somos quien para decir, este es el demonio, este es el malo y este es el bueno. Yo creo que tenemos que interpretar el Evangelio como Cristo nos lo enseñó y punto. Padre, ¿cuál es la iglesia verdadera en nuestro país o en el mundo? ¿Cuál es la verdadera iglesia que predica realmente el Evangelio? Bueno, para nosotros los católicos, por supuesto, es la Iglesia Católica, pero escúchame la pregunta para usted. Porque nosotros tenemos los 2000 años de cristiandad, ¿cierto? Y seguimos interpretando el Evangelio así como Cristo nos lo enseñó, como los apóstoles lo transmitieron y como se vino transmitiéndose a través de los siglos.
¿cierto? Hubo errores, es evidente. Ahí donde hay hombres siempre hay errores, pero yo creo que el Espíritu Santo está soplando y vive en la Iglesia y ilumina al Papa, dándole al Papa y a los obispos, ¿cierto? Donde esta luz para guiar el mundo a su salvación. Padre, ¿quién es el Papa aquí en esta tierra en este momento? ¿Quién es? ¿Un representante de Jesucristo? Juan Pablo II es el representante de Cristo, descendiente de San Pedro, ¿es cierto? Son los papas que se siguieron, que se sucedieron a través de los siglos, y Juan Pablo II es el último. Padre, ¿Jesucristo tuvo miedo de la muerte? ¿Tuvo temor de que lo mataran? Cristo sabía que lo iban a matar y ¿tuvo miedo? Sí, tuvo miedo. Cristo como hombre... ¿Se protegió de la muerte? No, él no se protegió de la muerte. Él dijo, yo muero porque quiero morir, porque me muero porque estaba cumpliendo con la voluntad de su padre. ¿Por qué hay tanta protección entonces para su santidad el Papa Juan Pablo II de que no lo vayan a matar? Eso yo creo que Cristo era Cristo, el Papa es un hombre, Cristo era hombre Dios. Cristo era Dios, y eso estoy también de acuerdo con lo que dijo el pastor Moll, ¿cierto? Que los testigos de Jehová y los mormones niegan la divinidad de Cristo y con eso niegan... ¿No es la iglesia verdadera la que usted nombra? Claro que no. Eso echan el Evangelio al suelo y toda la Biblia y niegan también la Santísima Trinidad por el mismo hecho de negar a Cristo. Pastor Ampuero, ¿cuál es la iglesia verdadera? Yo no sé por qué los evangélicos o los evangelistas cristianos protestantes, como se les llama, se enfadan tanto en un tema de conversación, y usted lo ha demostrado, y eso es lo que la gente no está de acuerdo, de que se enfadan, de que entran en discusión. No. Un puente que está roto y van miles de personas por ese puente y tú sabes que ahí van a caer y se van a perder. ¿Qué es lo que harías tú? Yo creo que tú te pones a gritar, a saltar, haces cualquier locura con tal de que esa gente que va por ese camino o va a ir por ese puente y va a caer a un abismo, se va a perder. Es lo que me pasa a mí, lo que le pasa a muchos hombres de ¿Usted Dios. se siente un poco airado, pastor? Como un poco polémico, un poco molesto, como enojado. Y la ira, dicen, según la Biblia, dice que la ira es del diablo. Y usted parece que... Bueno, en cierta oportunidad... A lo contrario de lo que predican los evangélicos. Bueno, en cierta oportunidad nuestro Señor Jesucristo, que Él es amor, Emmanuel, Dios con nosotros, a ciertos fariseos, sacerdotes de la Biblia, dice la Biblia, los llamó serpientes, los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, y creo que son palabras fuertes, y cualquiera diría, oh Jesús, tú no tienes amor, ¿verdad? Y no se pierdan como ahora se encuentran perdidos. ¿Ellos están en la mentira? Claro, porque se han desviado de los propósitos ¿Y del ustedes Señor. están en la verdad? Por tener a Jesucristo solamente. ¿Lo que significa que la iglesia de ustedes entonces es la verdadera y no la católica? No, es que yo diría que la iglesia verdadera, y yo creo que pongan atención y van a saber cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es cualquier iglesia que cuando un hombre entra a ese lugar es cambiado, es transformado y ya no miente, ya no adultera, ya no fornica y se convierte en un buen hombre, en una buena mujer. Cualquier iglesia puede ser pequeña, junto al camino, una gran iglesia pequeña, pero el hombre tiene que ser, Juanito, transformado, tiene que haber un cambio en su vida. Por sus frutos los conoceréis. Aquí hay un hombre que no tiene autoridad eclesiástica dentro de las iglesias católicas ni de la evangélica, pero él es católico y dice que ha sentido un cambio. Y el pastor acaba de decir que no hay cambio en la iglesia católica, que la iglesia evangélica, la que predica, tiene cambio. Eso es lo que ha dicho en resumen. Pero Alfonso Piñado, que es católico, usted dice que usted siente un cambio dentro de la iglesia católica. Yo digo que hay un cambio dentro de la iglesia católica, o sea, cuando tú quieres recibir a Dios con amor, te va a enseñar a escuchar lo que no hace el pastor, por ejemplo. Te va a enseñar a amar
lo que no creo que haga usted, Sí, con mucha más facilidad, no. No creo Estamos en la oportunidad de Alfonso Pillado, por favor. con que tú nos mirabas hasta hace unos segundos atrás, cuando el señor cura estaba hablando, tú no amas, tú odias. No. Eres un fanático. Y eres un fanático De Jesucristo. hasta peligroso. De Estás Jesucristo. casi a un tris de ser un ¿cómo se llama? Recordemos que Davis de los Estados Unidos... A un punto de ello. Soy un fanático. Eres muy violento. Un fanático de Jesucristo. Yo también Porque esa es mi soy. vida. Yo también creo en Dios, hombre, por Dios. El diablo también cree. La Dice idea, Biblia. la idea es que nos unamos. No, la idea no, es que no. nos unamos. Yo quiero esto sí Que nos quiero aclarar mejoremos. bonito. Mira, es que yo Sí. esto pero quiero aclarar. estamos con la opinión de Ya. Alfonso No, pero Pillado y escúchame. hicimos una rueda. No te digo yo. Esto es lo que yo quiero aclarar. Yo no hablo de unión, no soy ecuménico, no. Nuestra misión no es ecuménica. No somos ecuménicos. Nosotros no nos sentamos con la Iglesia Católica, no nos parecemos absolutamente nada. Son dos direcciones totalmente diferentes, así que Bueno. no lo unen. Estamos en la oportunidad con Alfonso Pillado. Yo rogaré para que ese fanatismo que tú sufres ahora algún día se apacigüe. Para que Dios te Fíjate, cambie. perdón, yo te escucho con tranquilidad cuando tú hablas. Lo admiro al pastor Moll, que ha escuchado con total tranquilidad. En cambio, insisto una vez más, tú eres un hombre, como pastor creo que no sirves. No sirve porque eres demasiado El violento. Señor dice que sirvo, Pues, yo no sé, yo no he escuchado nunca al Señor. ¿no? No me ha dicho que tú. Por eso que te falta cambiar, no he escuchado a Dios. Pues. Mira, yo escucho a Dios, yo creo en Dios y trato de hacer el bien en lo posible. Sé que estoy lleno de imperfecciones, soy humano, soy tan humano como lo eres tú, pero lo que sí trato de poderte entender. Fíjate que he tratado con mucho tiempo en este instante, tratar de lograr a dónde quieres llegar y no te puedo encontrar. ¿Cuál es la iglesia verdadera, Alfonso Pillado, para Yo usted? creo que la Iglesia Católica, Mentira. somos 2000 años. ¿Por qué tú dices mentira tan violentamente? ¿Por qué tú Yo te no- tomas atribuciones que no te corresponden? Vamos a ver qué es lo que dice el pastor Jorge Moll, cuál es la iglesia verdadera. Nos estamos pasando unos minutos entre paréntesis porque realmente ese tema es bastante importante y creemos que lo que estamos tratando es importantísimo, que no todos los días lo tenemos, reunir diferentes opiniones de las iglesias y la crisis del evangelio hoy día en nuestra quinta región. La gente ya no quiere ir a las iglesias, se retiran de las iglesias y los que están por ir ya no quieren entender cuál es la verdadera iglesia, y esto se lo preguntamos también al pastor Jorge Moll. Bueno, yo comparto totalmente con Israel. A ver, el problema de Israel, que Israel es una persona que ama a Cristo y aun cuando todos los dedos de mi mano están allí, son todos diferentes. Elías, el profeta Elías Tisbita, cuando se enfrentó a los sacerdotes de Baal, él sencillamente los enrostró, les dijo cosas muy fuertes. ¿Ah? Juan Bautista igual. Y Martin Luther King dijo una frase que es muy significativa. Dijo, el mundo está mal, no por los malos, sino por el silencio de los buenos. Yo creo interpretar a Israel en lo que él quiere decir. Lo que nos anima a nosotros a ir contra la idolatría, que como nosotros la vemos, ¿ah? Por favor, como nosotros la vemos, por favor, como nosotros la vemos, como nosotros la vemos, no quiero polemizar, ¿ya? Entonces, nos anima sencillamente porque la palabra del Señor dice que ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Ahora, yo quiero dejar en claro algo. Un niño me preguntó una vez, me dijo, pastor, en mi colegio sencillamente me enseñan que la Virgen María yo debo adorarla, honrarla, besarle las manitos, y no enseñan varias cosas. Y me decía, yo sé que Cristo fue quien murió en la cruz. Me decía, ¿qué puedo responder? Entonces yo le dije, mire, le dije, el 21 de mayo desfilan dándole homenaje a la mamá de Arturo Prat o a Arturo Prat. ¿Quién saltó al abordaje, mi amor? Arturo Prat. Entonces, le dije yo, el año 1940 la Iglesia Católica reconoció la ascensión de la Virgen María al cielo. O sea, tenemos hace 50 y
3 años a la Virgen en el cielo, porque ellos definen que, bueno, sencillamente ellos lo recibieron de Dios y hay que aceptarlo, ¿me comprende? Ahora, la Biblia dice, al final, Apocalipsis capítulo 22, versos 18-19, dice esto, dice así, dice, el que añadiere o quitare de esta palabra de Dios, viene sobre esa persona una maldición. Por eso no tenemos que añadir ni quitar, porque la profecía está sellada, totalmente sellada. Pueden opinar nomás, porque el micrófono está abierto en este momento. Yo creo que a propósito de la Asunción de la Virgen Santísima, la Iglesia Católica nos ha dicho que la Virgen está en el cielo desde 1940 nomás, sino que desde siempre, y que eso viene, es cierto, de toda una teología estudiada, y que los doctores de la teología han llegado a esta conclusión de que María, por ser inmaculada de su concepción, por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, ha subido al cielo en cuerpo y en alma. Eso es lo que se ha concluido, eso lo que se ha dicho oficialmente en 1940, pero la Iglesia Católica... ¿Usted reconoce que eso no está en la Biblia? La palabra asunción no está en la Iglesia, no está en la Biblia, claro, no está en la fue añadido por los teólogos católicos. La palabra asunción sí, perdón, la doctrina de la ascensión no, la doctrina no. La doctrina está incluida en la Biblia, pero yo pienso de que hay que saber leer la Biblia cuando el ángel Gabriel se dirige a la Virgen Santísima y que le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Esto incluye, ¿cierto? Esto incluye de que la Virgen Santísima no tiene pecado original. Porque si no, ¿cómo sería llena de la gracia del Señor si no tuviera el pecado original, verdad? Entonces, y además por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es mucho más que la madre de Arturo Prat. Yo creo que es una comparación que no cabe. Bueno, yo creo que entre Jesús y Arturo Prat son dos cosas muy diferentes. Y la madre de Jesús y la madre de Arturo Prat son dos cosas diferentes. ¿Quién murió? Estamos poniendo casi ya punto final. Voy a leer la palabra de Dios. Juanito, por favor. Estamos casi poniendo punto final, pero hemos pasado mucho ya. Por favor, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 46, donde María, la madre de Jesús, ella ora. Y mire cómo ora, dice así: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando ella dice mi Salvador, ella sabe que es pecador y necesita un Salvador. Y después dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella dice, María dice, mi alma engrandece a Dios porque yo soy pecadora, nací con el pecado original y necesito un Salvador. Y luego dice, y Dios ha mirado la bajeza de esta mujer. Ella se reconoce que es pecadora, ella se reconoce que necesita un Salvador. Ella reconoce que necesita que alguien la perdone, usted no conoce la parábola del pastor con su sangre preciosa. Lucas capítulo 1, versículo... La explicación teológica de estas palabras es que la Virgen reconoce que Dios ha hecho en ella maravillas y agradece a Dios por estas maravillas, pero también reconoce que ella ha sido redimida por la sangre y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Búsqueme la Biblia. Usted acaba de decir, ¿no? Que, Ella habla de que tiene evangelio. por supuesto. Pero comparado con el Señor. Estimados invitados, la verdad de las cosas es que entendemos una cosa. El programa es hasta las 5:30 y nos hemos pasado realmente porque el tema es bastante importante y hay una audiencia tremendamente grande que nos están llamando para opinar. Vamos a paralizar este tema porque el próximo martes tendremos nuevos invitados. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días va a estar con nosotros en la opinión de la mayoría, la fe Bahá'í, va a estar con nosotros la Iglesia de los Testigos de Jehová, van a estar con nosotros mucha gente el próximo martes para continuar este diálogo de la crisis de la evangelización en nuestro país. La opinión de la mayoría con este tema queda hasta aquí. Vamos a seguir invitando evangélicos y también de la Iglesia Católica. Antes de haber invitado a estas personalidades de la evangelización en nuestro país, nosotros nos preguntamos una cosa. Jesucristo dice que todos aquel que predica el Evangelio está preparado para cualquier momento y cualquier consulta. Y así lo hemos comprobado, nos hemos mostrado libreto. Queremos agradecerle entonces la intervención al pastor Israel Ampuero, pastor del Templo Brasilia, ex Cine Brasilia, del Ministerio Cristo Tu Única Esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros, al cura párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes del Cerro de los Placeres en Valparaíso, Francisco Regis, y Alfonso Pillado, que es católico laico, coordinador de la fiesta de Quasimodo de este año 1993, y al pastor Jorge Moll del Centro Cristiano de Viña del Mar. A ustedes muchísimas gracias. Sabemos que hay mucho diálogo más, yo creo que quieren seguir dialogando, pero hay que esperar el próximo martes para ver las otras opiniones. Vamos a